Bueno, señores, está dando mucho que hablar una investigación que ha surgido en México sobre el sistema Pegasus, un sistema de intervención de teléfono que vende Israel solo a gobiernos. Que entonces uno tiene que preguntarse, entonces, ¿cómo es que aquí hay más de 20 grupos que se dedican al espionaje telefónico? Por demás ilegal. Ilegal, pero a nivel criminal, eso no es un delito sencillo, espiar a la gente. Y sin embargo, aquí hay grupos que viven de eso. Aquí se usa el espionaje industrial, bancario, comercial, la industria del chantaje, metiéndose en la vida personal de la gente, todo ese tipo de cosas, investigando miserias de los seres humanos. Y eso aquí ha sido una cosa. Aquí hay había un próspero empresario de la intervención telefónica y ahora hay competencia, porque son varios los grupos que se dedican a eso. Eso tuvo implicaciones. Señores, cuando hablamos hasta del asesinato del periodista Orlando Martínez, estamos hablando de que había intervención telefónica bailando en ese tema. Un día con más tiempo vamos a explicar, porque aquí mucha gente cree que fue por un artículo que escribió Orlando diciéndole a Balaguer que se fuera de este país. Eso no tuvo nada que ver en el asesinato de él. Fueron los artículos que escribió cuando descendió bruscamente, porque no fue que se estrelló, pero tuvo un descenso brusco, un helicóptero en el que viajaba Balaguer. Y un grupo militar dio a conocer las conversaciones de los del otro grupo militar inmediatamente después de ese accidente. Y eso trajo consecuencias. Después tuvieron que renunciar, o les dio la gana de renunciar los jefes militares del grupo de Pérez y Pérez. Y todo eso vino de unas grabaciones de conversaciones telefónicas. Aquí hubo un allanamiento que se le hizo a ese espía, dirigido personalmente por el secretario de las Fuerzas Armadas, que era Emilio Jiménez, Ramón Emilio Jiménez, hijo. ¿Usted ha visto a un ministro de las Fuerzas Armadas dirigiendo un allanamiento? Creo que esa debe ser la única vez en la historia de la República Dominicana. Pues dirigió personalmente un allanamiento, donde se incautaron equipos y armas. Entonces, eso viene de viejo. Y ya hay demasiados grupos aquí violando los derechos de las personas. Y eso no es una gracia, eso es un delito grave. Y ahora este tema viene a la actualidad, aunque es un tema permanente. Aquí se estaba espiando no solamente a la gente de la oposición, a periodistas críticos, a todo el mundo. A jueces. A jueces. Usted sabe lo grave que es espiar a una jueza buscando de qué imputarla simplemente porque era una jueza honesta, que no se prestaba a chanchullos. A fiscales porque también. además ese tiene el agravante del propósito y el motivo. Espiar a una jueza honesta. Entonces, todo eso ha pasado aquí. Y ahí están los grupos interviniendo teléfonos. Edith, Sí. ponnos al día con el tema Pegasus en México y en el resto del continente. Usted sabe, Uchi, que la diferencia con Pegasus y esas personas que han estado, digamos, por mucho tiempo espiando, que era un oficio de la Procuraduría, usted sabe que lo decíamos desde hace tiempo, Sí. que
la sensación que había en la Procuraduría era que las paredes escuchaban y tenían razón, literalmente. O sea, ahora en el caso Medusa se ha revelado un sistema que incluso borraron computadoras, todas las computadoras de la Fiscalía del Distrito borradas, muchos procedimientos de intervención para ver qué escribían los empleados en algo tan esencial como la política criminal del Estado. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Pegasus es una herramienta tecnológica de factura israelí, de una empresa que ha tenido que salir a defender, que por cierto anoche Amazon comunicaba que tenía negocios con esta empresa de vender ciertas capacidades para las computadoras y ha decidido rescindir los contratos de esta empresa fabricante. Y utilizaron esta tecnología que solo se vende a gobiernos para espiar a periodistas, defensores de los derechos humanos y también opositores políticos. Cuando hablamos del uso de los recursos del Estado, imagínense ustedes, en la entrevista que Carolina Santana le hizo a Raquel Arbaje, en un momento determinado ella le dice, yo le digo a mis hijas, saquen esas antenas de aquí. Las antenas eran los teléfonos, que cuando que en familia querían hablar sin antenas, sacaban los teléfonos. El expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, dice, yo siempre hablo pensando que estoy intervenido. Se ha desarrollado una cultura entre nosotros de que eso es así. Pero este sistema, que es increíblemente eficaz, se apropia de todo el sistema de los teléfonos y la gente no lo sabe, lo convierten en cámaras y lo convierten en micrófonos. Se dice incluso que dependiendo del tipo de teléfono, hoy lo revela el periódico, la revista Proceso de México, que les invito a leer, dependiendo del tipo de teléfono, de la tecnología del teléfono, tiene mayor o menor posibilidad incluso de no dejar absolutamente rastro. Imagínense que esto ocurrió en México, donde 15,000 teléfonos fueron intervinieron a los que estaban llevando detalles, por ejemplo, de la lucha magisterial, al mismo presidente actual de México. Dicen que López Obrador nunca hablaba por su teléfono, hablaba por teléfonos de sus asistentes, pensando que ahí tenía menos y todos estaban tomados, los asistentes de prensa, los asistentes de los amigos más cercanos, la esposa, los hijos y hasta su cardiólogo, le tenían intervenido. Ha dicho ahora Naciones Unidas en un comunicado ayer que los gobiernos tienen que parar. Uchilora, Pegasus está en República. Pegasus está aquí. O sea, nosotros no estamos diciendo algo que no se sepa. Sabemos que Pegasus está aquí. Se dijo primero cuando lo escribieron en Israel. El Listín Diario lo publicó en portada esa vez. Y nadie dijo nada, eso se quedó en un silencio. Yo pienso que el gobierno dominicano debería precisar cómo se maneja Pegasus. Es que hasta el presidente le intervienen y le ponen un micrófono al presidente. Bueno, de hecho, basta recordar el día de las elecciones presidenciales en este país, ¿sí? La denuncia que precisamente el hoy presidente Luis Abinader, entonces candidato a punto de ser presidente electo, hizo junto con el presidente de su partido, José Ignacio Paliza, de que sus celulares habían sido objeto de un ataque cibernético que resultó en la inhabilitación de sus programas de mensajería instantánea, como por ejemplo WhatsApp. De hecho, tenemos información de que esa denuncia incluía a otras personas que habrían sido afectadas por ese supuesto ataque cibernético en el entorno del candidato y de la alta dirigencia del Partido Revolucionario Moderno, que ese era el último día que iba a ser partido opositor. Sí. Entonces, sabemos o consta, por tanto, que esa preocupación se extiende hasta el partido hoy oficial y hasta el más alto nivel del Estado. Recordarles a ellos, por tanto, que la licencia para que Pegasus opere en el país depende estrictamente del gobierno y ahora lo encabezan. Pero a Guido Gómez Mazaga, en medio de unas elecciones, le tenían el teléfono intervenido. ¿Tú no te acuerdas? Y fueron y lo detuvieron frente a Teleantillas. Bueno, intentaron detenerlo, él no se dejó. Sí. Usted no recuerda ese incidente. Pero era una intervención telefónica. Pero, Uchi, oiga, ¿cuál es por lo que él estaba diciendo en ese momento, lo fueron a buscar. Sí, pero hay una intervención telefónica, Uchi, que aquí se ha hecho, que es otro mundo aparte. Era cuando cogía un fiscal y pone el nombre suyo y dice el teléfono, pone el nombre de un delincuente. Sí. Paquito salta para atrás. Que es el asesino del barrio, tiene el teléfono y pone el teléfono de Uchi. Aquí se denunció de cuando estaba Perfecto Acosta en la Fiscalía de Santo Domingo. Ajá. Ustedes buscan... hace mucho. Ajá, ustedes buscan Perfecto Acosta, intervención telefónica,
PRD, o Orlando Jorge Mera, que se refirió a eso en ese momento. Así fue que yo lo encontré, buscando la gente que habló en ese tiempo, la nota. Intervinieron a todos los miembros altos del Partido Revolucionario Dominicano en esa época. Ajá, del PRD. Eso fue en el gobierno del PLD. Y quien lo hizo siguió siendo fiscal. Todo el mundo, no fue perfecto, fue un fiscal adjunto de perfecto, en ese momento se dijo, pero eso siguió. Entonces, pero aquí eso se publicó, sí, se publicó el nombre del juez que autorizó, pero al juez le dijeron que eran traficantes de armas, que estaba, era una investigación sobre tráfico de armas. Y pusieron a los dirigentes del PRD. Y pusieron Píndaro de la Cruz, por ejemplo, con el teléfono de Jorge Mera. Juaniquito Altiznao con el teléfono de todos los dirigentes de ese partido, con otros nombres que estaban investigando pero aquí se hizo un contrabando de armas. Y entonces el juez que dio la autorización, a ese no le dijeron a quién era de verdad, le pusieron esos nombres, ese motivo y esos teléfonos, y el juez autorizó. Todos los teléfonos. Y eso fue lo que le hicieron a Miriam Germán Brito, señores. En el caso de... intervenir de que el teléfono de una persona y era con otro nombre, y era el de la magistrada Miriam Germán Brito, presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia en ese momento. De hecho, es decir, el tribunal que tenía que juzgar los casos de corrupción. Es muy serio. De hecho, la sentencia, digamos, que determinó esa autorización de intervención, disponía el nombre de ese teléfono como BNI, que en realidad lo que significa es una abreviación para blanco no identificado. Sabiendo es decir, el órgano persecutor, el órgano encargado de investigar la acción criminal, no es capaz de identificar, supuestamente, a quién pertenece un teléfono debidamente registrado y que no tenía ningún otro trasfondo, porque era el teléfono de una magistrada de la Suprema. Pero además, un teléfono de la magistrada Miriam Germán, que era vecina ahí mismo, que tenían el teléfono de Miriam Germán. Sí, en el mismo edificio. Eso salía del mismo edificio. Y que solo mirando WhatsApp veía la fotografía. O sea, que podía saber exactamente de quién era el teléfono. Exacto. Pero que sabemos que esa historia era más larga. Y en el caso, yo no sé si recuerda Uchi y Carolina también, en el caso de Brett, que ese Ministerio Público intervino en los teléfonos de los abogados, que es una acción procesal desleal. O sea, los abogados del caso de Brett estaban intervinieron el teléfono, por ejemplo, de Susana Gutro, que aparecía, que nadie se explicaba por qué. El teléfono de un general que era jefe de seguridad del metro de Santo Domingo. Toda esa gente, el periódico Hoy escribió una crónica con gente que no se citaron en ese momento. Pero ahora en el caso Medusa todo eso está saliendo. Ahora, Pegasus en República Dominicana está operando, ha operado, y yo solamente quiero decir, para que lo sepan la gente que hacen eso más temprano que tarde salta a la portada de los diarios. República Dominicana no le tocó el turno hoy como México, pero le tocará mañana. Lo verá mi hijo, lo verán nuestros nietos, pero sabrán de la indignidad de todo aquel que utiliza esas tecnologías. ¿Saben por qué? Porque eso no hay forma de ocultarlo, es que queda rastro. Lo que ha pasado aquí, Uchi, Lora y Carolina, es una gran filtración de más de 50,000 teléfonos intervenidos en México y en otros países. No dirigieron la mirada a República Dominicana. De hecho, el único país de América Latina que participa en la investigación es México. Pero yo sé que Carolina tenía algunos detalles más porque hemos estado mirando a profundidad este tema, porque creemos que tiene mucho impacto en la vida nuestra también. Bueno, yo quería comentar el tema de, según la prensa internacional, los hallazgos que se han encontrado sobre cómo opera y qué hace el programa Pegasus. Pero antes sí quería mencionar brevemente que parecería o podría ser que una parte de las personas que se beneficiaban de ese tipo de prácticas a lo mejor no tenían plena conciencia de cuánto registro deja ese tipo de programa. Y el registro siempre es una dificultad marcada para quien pretende espiar sin dejar rastro. Entonces, bueno, eso, y en cuanto a cómo se instala, que era uno de los temas que quería que conversáramos hoy, según las investigaciones de los medios internacionales que encabezan esta investigación internacional acerca del programa Pegasus, se establece que a través de mensajes y enlaces enviados vía SMS, es decir, mensajería normal de la telefónica,
mensajes de WhatsApp, correo electrónico y un cuarto eje de ingreso que ellos denominan desconocido, porque en algunos casos no han podido identificar cuál fue el enlace o cuál fue la vía para que el móvil o el dispositivo resultase contagiado con este programa. En cuanto a qué hace este tipo de programas, lo que hace es darle acceso a los archivos y la mensajería del teléfono a los atacantes y también permitirles, según esta investigación, abrir o encender la cámara del dispositivo móvil y el micrófono conforme deseen, estando de manera remota. Por tanto, para muchas personas que con frecuencia tienen a mano el celular, es básicamente como tener, tal y como decía Edith, paredes que escuchan y en algunos casos incluso ojos paredes que ven. hasta que ven. Exactamente. Exactamente. Sí, en México están pidiendo consecuencias de eso. Tenemos que decir que así nos hemos enterado de que este programa necesita una licencia, que Carolina hacía referencia, y es que en México Pegasus no está funcionando actualmente porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que sufrió sus consecuencias, no renovó la licencia. En República Dominicana opera, está en una agencia del Estado Dominicano, yo no sé cuál. Yo solo sé que tengo la información de que está operando y de que opera en una entidad de seguridad, tiene que ser militar o lo que sea, pero opera en una entidad del Estado. La pregunta es si en República Dominicana solo se compró un Pegasus, porque en México hay, se supone, 3, y se está diciendo incluso que se cree que hay un cuarto. Entonces, en República Dominicana siempre he hablado de uno, pero hay quienes sugieren que pudo existir más de uno. Aquí habían sistemas, por ejemplo, para especializados, se compró más y mejores tecnologías. La verdad es que eso es una cosa que a mí me dicen que el que se mete a eso es como una droga. Hoy hablaba Vergés en la sección que tiene en este programa, hablaba de la droga, de la tecnología, de las redes sociales, pero el que se mete a fisgonear la vida ajena, eso termina loco, porque es llevando demasiado cuenta. Si usted dedica a llevar la cuenta al vecino y todo, entonces en información no necesariamente útil, Luchi, porque si usted dice, bueno, está mirando porque es un terrorista, como vende esa empresa que dice, porque es narcotraficante, no, a sus opositores, a ver con quién se reúne, las ideas de quién tiene vida sexual sí, con eso quién. envicia, así dicho en buen dominicano, eso envicia, el que se da cuenta que puede saber ilegítimamente cosas, a veces hasta intrascendentes o irrelevantes, luego quiere permanentemente saber porque entiende que tiene algún tipo de poder con una información ilegítima. El ojo de Dios que le llaman. Sí. Yo decía, bueno, es como el ojo de Dios. Y eso, fíjense, era una sensación, yo recuerdo en la Procuraduría General, porque aquí se fomentó mucho esa práctica, desde el órgano persecutor del delito, que es de las cosas más graves que van a salir en esa Operación Medusa. Es decir, el órgano persecutor del delito delinquiendo. Sí, usted sabe lo que es vender acceso, por ejemplo. Eso es lo que hemos tenido aquí, señores. Eso es grave. Acceso. Pero de toda la gravedad. Carolina, sí. Brecheros electrónicos. Brecheros, fisgonear, el fisgoneo, el estar brechando. Entonces, fíjese una cosa, usted se imagina, la Procuraduría tenía un sistema para que cada empleado cuando escribía ellos llevara esa cuenta. Eso nos dice, o sea, ¿para dónde nos encaminábamos? Brechar a los empleados de manera que se escriben, pero además, fiscales trabajando en actos graves y se le vendían acceso a criminales. A los delincuentes. A los delincuentes, para entrar y ver. Eso es gravísimo, pero según lo que yo tengo entendido, incluso abogados que en este país trabajan con esos sistemas. Ojo, aquí eso hay que regularlo. Abogados nuestros que trabajaron y que incluso recibieron apoyo en algún momento. Trabajar con sistemas de en el caso Medusa hay menciones de eso, pero parece que no han profundizado en ese aspecto. Es lógico que ese caso tiene muchos aspectos y quizás están atendiendo lo que las autoridades entienden más urgente por el momento, pero de lo más grave que hay en el caso Medusa está eso, el espionaje ilegal desde
la sede que debería ser de la legalidad. La Procuraduría, la que procura que se aplique la ley, procurando brecheo electrónico. Entonces, la verdad es que aquí en pocos periodos hemos tenido apego a la ley, trabajo para la defensa de la ley, todas esas cosas. Pero aquí me parece que no tiene precedentes los niveles a los que se prostituyó el Ministerio Público. Mira una cosa. Sin precedentes. Mira una cosa, Uchi, que eso tiene un riesgo, por ejemplo, en el entorno de los periodistas, que es uno de los elementos que está saliendo. Aterra pensar que en México algunos periodistas asesinados tenían ese programa en sus teléfonos. Es un programa que permite la localización como si tú tuvieras un GPS. O sea, la geolocalización. Inmediata, exacto. Sí. Hay uno de ellos, a mí que particularmente me llamó la atención, que tenía protección y él dijo, no, yo me voy a quedar por mi familia, pero yo me estoy mudando, ellos no saben dónde yo estoy. Pero se sabía. Ahora, no se ha podido demostrar que la información disponible en algún tipo de agencia necesariamente es la que tenía el delincuente que lo mató, pero estaba localizado. Eso es grave. Miren, este es un crimen transnacional. Miren lo que dice la ONU con respecto a Pegasus, que aquí está. Por eso estamos hablando de eso, no es por México, siempre hablamos de lo que pasa en otros países, pero aquí está. Dice la ONU, los gobiernos deben cesar inmediatamente el uso de tecnologías de espionaje. La alta comisionada recordó que los periodistas y defensores juegan un papel indispensable en nuestras sociedades y cuando son silenciados sufrimos. Ante la divulgación de este informe Pegasus, que reveló la intervención de al menos 50,000 teléfonos de activistas, periodistas y políticos, porque ese es lo otro, a los partidos políticos es terrible, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos urgió a regular mejor la venta, la transferencia y el uso de la tecnología de vigilancia y garantizar una supervisión y autorización estrictas. Este es un comunicado fechado ayer en Ginebra, donde la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, dice que es extremadamente alarmante las informaciones relacionadas con el uso de este sistema para vigilar ilegalmente a diversos sectores de la sociedad, lo que confirma algunos de los peores temores sobre el uso de la tecnología para socavar los derechos humanos de las personas. Estamos hablando de derechos, muy grave, evidentemente. Bueno, nosotros estamos casi llegando al final, Carolina y Uchi. Eso es lo que nos queda. Así es. También creo importante rescatar eso que en algún momento mencionaba Uchi cuando la procuradora adjunta Reynoso fue objeto de seguimiento, que usualmente el seguimiento, y aplica para el espionaje en general, tecnológico o físico, por decirlo de alguna manera, cibernético o presencial, no se hace para identificar dónde enviarle un regalo del Día de las Madres ni un bizcocho. Entonces, de todas maneras, la perpetración de esa irregularidad es en sí misma una irregularidad, no importa los motivos, pero a veces vale evaluar si hay tentativa de algo más cuando ese tipo de asuntos ocurren. Dicho eso, creo que se nos agota el tiempo de programa, don Uchi y Edith, y que podemos ir despidiendo. Sí. No, yo solamente quiero agregar una cosa. Adelante. En mayo del 2008, días antes de las elecciones, el PRD, que tenía de candidato a Miguel Vargas, denunció la intervención de los teléfonos de sus dirigentes, pero lo denunció con datos. Estaban interviniendo los teléfonos de Miguel Vargas Maldonado, que era el candidato, de José Joaquín Puello, que era candidato a vicepresidente, de Alfredo Pacheco, de Milton Rey Guevara, de Orlando Jorge Mera, de Nené Cabrera, de Fello Suberví, de Virgilio Bello Rosa, de Jeanilda Vázquez, de Elena Salazar, de Lorenzo González Bello, de Cristian Curi Rosario, y también a los del Partido Reformista, Quique Antún, Víctor Gómez Casanova, Ramón Rogelio Genao y a Julio Curi. Miren ustedes cómo son las cosas de la vida. Y entonces,
eso se hacía llevándole a un juez, por aquí está el nombre. Sí. Bueno, el texto es largo, Déjame buscarlo. pero está el nombre del juez al que le llevaban nombre de delincuentes comunes y decían que los estaban, como señalamos ahorita, que era una investigación sobre tráfico de armas y eran los teléfonos de todos esos dirigentes. Óyeme, a Miguel Vargas Maldonado lo estaban espiando y luego salió con ellos. Óyeme, la verdad es que uno tiene que estar preparado para tratar de entender cosas, ¿verdad? Bueno, pues eso fue así. Una práctica sucia, obviamente, de gente sucia. Señores, hemos llegado al final y desde ahora vamos a trabajar para entregarles mañana otro programa que los mantenga al día. Gracias a los que nos sintonizan por el Canal 11 en la República Dominicana y por el día RD. El día RD por YouTube desde cualquier lugar del mundo. Jóvenes, hasta mañana. Hasta mañana, señor Uchilora. 6 AM por Telesistema Canal 11. Pásenlo bien.